Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Canal preferido, Cananga Visión. Como siempre con ustedes trataremos temas de interés social, de interés comunitario, nacional e internacional. Y empezando con el espacio, debemos dar la siguiente información, y es que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es el órgano de control externo, cuyas auditorías sirven como pruebas para someter a funcionarios corruptos que hayan depredado el dinero del erario, dio a conocer una auditoría realizada del año 2016 a 2021 a Autoridad Portuaria. Del 16 al 20 lo dirigió Víctor Gómez Casanova, es secretario general del Partido Reformista, es secretario general del PRD, miembro importante del gabinete de Cancillería cuando lo dirigía Miguel Vargas Maldonado, y dio un salto de garrocha y cayó en el PRM y ahora es empleado de Radio Televisión Dominicana. Tiene otra sigla en el día de hoy, pero el pueblo dominicano lo conoce como es, que dirige Iván Ruiz. Del 21 en adelante, la autoridad portuaria la ha dirigido el señor Jean Luis Rodríguez. Pero queremos concentrarnos en los 4 años de Víctor Gómez Casanova. A ver si el señor director le coloca una foto de Víctor Gómez Casanova, que es el que está a la derecha de su televisor. ¿Qué implica y viene a ser? Víctor Gómez Casanova, según la Cámara de Cuentas, pagó en asesoría durante ese periodo 2016-2020, 51 millones de pesos, sin que haya una sola cédula de nadie. No hay indicio a quién le pagó, quién recibió, etc. También en esa auditoría podemos encontrar la información de 65 millones de pesos dominicanos pagados a empleados temporeros. Según el expertise, la auditoría hecha por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, tampoco hay elementos suficientes que prueben de que esos 65 millones de pesos fueron gastados y cobrados por diferentes ciudadanos. Son 65 millones de pesos durante 4 años, quiere decir que eso hace un promedio de unos 15 millones y algo más por año. Es decir, que sobrepasa mucho más del millón de pesos mensual pagado por la administración de Víctor Gómez Casanova. También se les indica haber gastado por encima de los 10 millones de pesos con una tarjeta negra, una tarjeta de crédito a nombre de la institución, donde aparecen gastos como medicina, gastos de alimentos para alguna casa y otros que no han recibido o no hay o no se encontró las pruebas necesarias de que fueron consumidos esa cantidad de dinero en beneficio
de autoridad portuaria, porque si el director va a una cena con ejecutivos de navieros dominicanos o extranjeros y él invita, pues necesariamente debe aparecer una factura con el voucher que diga que se gastó con el RNC, entiendo, de autoridad portuaria, pero nada de eso aparece. Se le acusa a Víctor Gómez Casanova de haberle dado en asignación un Mercedes-Benz a un chofer que le manejaba en ese entonces, pero ¿qué pasa y viene a ser? Que el Mercedes-Benz aparece en la casa de Víctor Gómez Casanova, lo que aparentemente, según los hallazgos de la Cámara de Cuentas, fue una especie de montaje. También hay una jipeta, creo que RAV4, asignada al hijo de Víctor Gómez Casanova, lo que implica que él se prevaleció de su condición de director de autoridad portuaria para hacer desmanes, utilizar los bienes públicos en beneficio de él y de su familia. Entonces, ¿qué significa y viene a ser? Se dice también que se gastaron 18 millones, que no lo dice Leonardo Suero, sino la auditoría de la Cámara de Cuentas, se gastaron 18 millones en la compra de diversos productos y artículos que se tiene alguna duda si fueron recibidos en almacén, de los cuales tampoco hay indicios, no hay hallazgo por parte de los contadores que designó la Cámara de Cuentas. También el gasto de $153,000 en una tarjeta de crédito que tampoco se encontró ningún tipo de indicio. Dice que Víctor Gómez Casanova supuestamente y alegadamente no fue sometido por el gobierno porque tiene un padrino que lo salvó. Un expresidente de la República intervino para que Víctor Gómez Casanova no fuera a la justicia. Y es importante en estos momentos en que se está de manera abierta por parte del gobierno, con el apoyo de las autoridades, si se quiere, norteamericanas, en la lucha contra la corrupción, que el Ministerio Público se empodere de esta auditoría, que es el único mecanismo, el único documento, podríamos decir nosotros, entre varios, que puede ser utilizado para someter a la justicia a un funcionario y es funcionario. Y Víctor Gómez Casanova, que es un hombre público, debe dar respuesta a esta auditoría que en algún momento se refirió a la misma en función de que ya venían sonando los hallazgos que se encontraron que lo involucra en acciones de depredación y malversación de dinero del erario. Entonces es interesante que pueda decir, con su condición de empleado o servidor público de Radio Televisión Dominicana, aprovechar un espacio que le pueda dar el señor Iván Ruiz y hacer estas declaraciones, pero que el Ministerio Público no meta la procesión por otra calle y Víctor Gómez Casanova sea investigado. Y a través de esa investigación que se determine su inocencia, porque aquí se metió preso por más de 3 años, no sé si lo soltaron, a un joven por haber sustraído unos limones en una finca. Y unos limones dejan mucho que decir en función del precio de los sustraídos. Sigue siendo robo, pero el de los limones puede ser acusado de un robo famélico. Pero Víctor Gómez Casanova se prevaleció según la Cámara de Cuentas. No lo dice Leonardo Suero, nos estamos apoyando en la información que ha salido a la opinión publicada para que Gómez Casanova pueda decirle al país si realmente eso aconteció o que el Ministerio Público, con esta auditoría que sea enviada por Emma Polanco, que es la presidenta de la Cámara de Cuentas, sea enviada al señor Wilton Camacho, director de persecución contra la corrupción, que puedan entonces dar respuesta y que él pueda necesariamente, frente a un interrogatorio que le haga el Ministerio Público, determinarse si eso es cierto o no. De eso se trata. Señores, una cosa interesante que ha acontecido al interior del Partido de la Liberación Dominicana es que Abel Martínez,
es candidato presidencial de esa organización política para el periodo 2024-2028, ha mandado una carta al secretario general de ese partido, Johnny Pujol, y a su presidente, el señor Danilo Medina, diciéndole que su nombre no sea tomado en cuenta para que el comité central que se va a reunir el próximo domingo 22, pues pueda sedaciarlo para que sea precandidato. Él ha dicho que su nombre no sea tomado en cuenta a los fines de que no figure en esa selección que hará el comité central. Y parece un poco extraño porque él se está oponiendo al método de selección, método que fue utilizado en el 2020, en el 2024, cuando él fue seleccionado lo vio con beneplácito. Entonces, ¿cómo es? Es así, como dice la gente del pueblo. Si me favorece, apoyo, y si no me favorece, tampoco. Dice Abel Martínez la siguiente frase en la carta dirigida a Johnny Pujols, secretario general del PLD, y a Danilo Medina, lo siguiente: prefiero la salida de la firmeza que el aplauso de la contradicción. Prefiero la salida de la firmeza que el aplauso de la contradicción. Abel Martínez se ha sindicado de que está en búsqueda de la adquisición de una franquicia política, de un partido, de un dirigente que su origen es del sur profundo, y se dice que en ocasiones se vio a Abel Martínez negociar este tipo de cosas. Lo que sí deja tipificado es que Abel Martínez se va del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Podrá eso hacerle daño a las aspiraciones de los PLDistas de poder alcanzar el poder a partir del 2028? Eso lo sabrá el tiempo, porque se sabe que Abel Martínez tiene un gran feudo de seguidores y comilitones en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Entonces, si el jefe se va, entendemos nosotros que la mayoría de sus seguidores harán tienda aparte. Va esto, como repito, a disminuir esas aspiraciones de los PLDistas de alcanzar el poder. Está por verse. Lo que sí que este es el paso donde Abel Martínez oficializa su salida del Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a duda, que, reitero, el próximo 22, que contaremos a domingo del mes de febrero, se hará una reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que va a oficializar a quien probablemente pueda ser el candidato de ese partido político. Dirán algunos PLDistas que bueno, que bien le vaya, y que si forma una franquicia y se presentase como candidato, a ver qué posibilidades tendrá Abel Martínez de sobrepasar la votación de cerca del 10% que obtuvo en las elecciones del 2024, descendiendo prácticamente casi 28 puntos, porque sabemos que Gonzalo Castillo en las elecciones 2024 sacó un 38% con el PLD, dividido por la salida de Leonel Fernández, luego de que según él se le hiciera un fraude en las primarias, y entonces se marcha y funda o forma luego la Fuerza del Pueblo, haciendo una especie de imbricación con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Está por verse eso. Mire, una cosa importante que habla de la poca seguridad jurídica es la denunciada por Wendy Berroa, quien es heredera de los propietarios originales de la marca de agua Planeta Azul, y valga la publicidad, que fue adquirida por una familia que tiene relación muy cercana con los Vicini, y ella dice que se le ha cometido un atropello porque no se le ha honrado
el pago de una cantidad de dinero que está pendiente, pero que sobre todo ese pago y esas acciones fueron dejadas sin efecto por el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que debe cuidar, si se quiere, la forma, porque uno de los abogados de la empresa contraria a la familia Berroa se le ve muy de cerca al presidente Henry Mejía, ¿qué se llama? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que cuidar la forma, pero vamos a ver, por favor, que sean ustedes testigos de excepción a través del video de lo que reclama y dice la señora Berroa. Adelante, señor. Hace 6 años, mi familia y yo pasamos por una experiencia traumática y muy dolorosa al vernos compelidos a vender nuestra participación accionaria en una empresa concebida, desarrollada y administrada por mis padres, quienes, junto a nosotros, sus hijos y nietos, la convirtieron en la mejor purificadora de agua de la República Dominicana y una de las mejores de América Latina. Me refiero a Agua Planeta Azul. El grupo adquiriente, que arrebató el medio de sustento a una familia íntegra y de trabajo, todavía tiene deudas económicas importantes con nosotros derivadas de la adquisición de las acciones y ha hecho lo inimaginable para no honrar sus compromisos. Estas acreencias están debidamente respaldadas. La de la familia Santos Berroa por pagarés y compulsas notariales y la mía personal por un contrato notarizado y una certificación de Agua Planeta Azul, entre otros documentos totalmente claros y concluyentes. En este video me voy a referir exclusivamente a mi caso. Luego hablaremos del caso de mi familia. Interpuse una demanda en cobro de dinero en contra de Agua Planeta Azul y Loganville por ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional en febrero del año 2021, obteniendo una abrumadora ganancia de causa en diciembre de ese mismo año. Los demandados recurrieron en apelación y obtuvieron de la Corte una absurda sentencia a su favor, sentencia que fue fulminada por la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, la cual casó el expediente y lo envió a otra corte de apelación. Como era de esperarse, la Corte de Envío nos dio nuevamente una contundente ganancia de causa, acogiendo las directrices dadas por la Suprema Corte de Justicia al casar la sentencia. Pero, como Agua Planeta Azul y Loganville no quieren pagar, interpusieron de manera irregular un segundo recurso de casación, recurso que, según la ley de casación, es inadmisible, ya que no queda más nada que juzgar. De igual forma, ellos demandaron la suspensión de la ejecución de la sentencia, que por supuesto no procedía. Para sorpresa nuestra, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, aparentemente sorprendido en su buena fe, suspendió de manera provisional la ejecución de la sentencia que nos dio ganancia de causa hasta tanto se conozca el recurso de casación. Esto es un mal mensaje sobre el resultado final de un segundo recurso de casación, a todas luces inadmisible. ¿Qué puede alegar ahora la Suprema Corte de Justicia? Que casi todos los jueces del tren judicial se equivocaron, incluyendo sus propios jueces. No hay un solo elemento nuevo que Agua Planeta Azul y Loganville puedan esgrimir. Lo más penoso de todo este asunto es lo sencillo que es. Agua Planeta Azul y Loganville tenían 3 deudas conmigo por 3 conceptos bien diferenciados. 2 de ellas tenían valores más o menos parecidos. Vamos a llamarlas deudas A, B y C. Reconozco que ellos me pagaron al inicio de la negociación en el año 2020 las deudas A y B, quedando la deuda C pendiente. Esa deuda fue consignada en el mismo acuerdo al cual se le anexaron los recibos correspondientes al pago de las deudas A y B. Pero como ellos no quieren pagar la deuda C, alegan que ya la pagaron y muestran como prueba de ello los recibos de pago de las deudas A y B. Esto con la obvia finalidad de confundir a los jueces. Unos jueces que a veces no leen el expediente de la sentencia que están firmando. Por otro lado, a veces los deudores se contradicen y dicen que esa deuda nunca existió,
para lo cual presentan una supuesta auditoría secreta de su propia casa contable. Ustedes se imaginan que yo como deudora le diga a mi acreedor, por ejemplo, el banco, que yo no le debo porque así lo determinó una auditoría que yo misma mandé a hacer con mi propia gente. Esto es risible, pero a la vez muy peligroso. ¿Dónde está la justicia y seguridad jurídica de la que tanto se ufanó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, cuando hace apenas unos meses lo proclamó en el marco de una actividad promovida por la oficina OMG, presidida por Leonel Melo? Les recuerdo que la de Leonel Melo es precisamente la misma oficina que representa los intereses legales de Agua Planeta Azul y Loganville desde que inició el conflicto con la familia Santos Berroa, y la que elaboró la estrategia para que su cliente pudiese comprar como lo hizo. En caso de que la Suprema Corte de Justicia admita el improcedente recurso de casación sometido por los deudores, estaría creando un precedente jurisprudencial nefasto para el régimen de las obligaciones contractuales y el cumplimiento del pago de las deudas, al margen de la violación a la ley de casación. Estaremos muy pendientes de la decisión de cada uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, esperanzados, obviamente, en que honren su papel de guardianes imparciales de la justicia y de que actúen apegados estrictamente al derecho y a la verdad. No estamos pidiendo más. La historia judicial no perdonará equivocaciones, y mucho menos en un caso tan sencillo como este y revestido de tanto abuso. Confiamos en la sensatez de los magistrados. Bueno, pueden ver ustedes la denuncia, la reclamación de la representante de la familia Berroa y naturalmente, como se han hecho alusión a personalidades, ellos tendrán la oportunidad, si así lo deseasen, a través de este mismo espacio, el otro enfoque por Cananga TV, de venir al canal, porque nosotros somos un medio democrático y necesariamente damos la oportunidad de que el público se haga un criterio en función de las informaciones veraces. No estamos al servicio de nadie por campañita, porque me diste, me deje de dar, lo que sea. No. Estos son medios de comunicación al servicio de la población, al servicio del pueblo, democráticamente, y como oímos una campana, podemos oír la otra. Si también los jueces que han sido mencionados, que van a ver este reportaje a través de las redes sociales, pues pueden venir y dar su versión. Hemos oído una campana. Naturalmente nosotros abogamos porque en la República Dominicana haya seguridad jurídica y necesariamente ese tipo de cosas se diluciden de cara al sol. Bueno, lo dejamos ahí. Mire, el 26 de enero pasado, la Junta Central Electoral inició un proceso de cedulación. Sabrán todos ustedes que a partir del 12 de abril, todos los dominicanos podrán asistir a una oficialía civil para recibir su cédula en función del mes que cumplan año. Se va a iniciar el 12 de abril, pero las personas que cumplen años a partir del 1 de abril pueden ir y van a obtener su cédula. Si usted cumple años en mayo, no vayan a abril, que no lo van a cedular. El primero que fue cedulado fue el señor presidente de la República el 26 de enero, en un acto solemne que hizo el Pleno de la Junta Central Electoral, encabezada por su presidente, el doctor Román Jaque Liranzo, acompañado de Dolores Fernández, Samir Isa, Vallejo Santelice y la otra magistrada, porque ellos no son jueces. Es un órgano administrativo electoral. Entonces fue cedulado el señor presidente de la República y su señora esposa, y posteriormente se hizo un calendario para cedular a personalidades. Ustedes vieron en las redes sociales cómo se le entregó y por los medios de comunicación la cédula a los miembros del Salón de la Fama, a Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz. Se le entregó su cédula a Adrián Beltré, creo que se me queda uno
de lo del Salón de la Fama. La cuestión que son 5, se le entregaron su cédula también a personalidades durante todo este tiempo, hasta el día 12. Nosotros, los dirigentes y miembros de partidos políticos que estamos acreditados ante el Pleno de la Junta Central Electoral, dígase el presidente, el secretario general, delegado político ante el Pleno y su suplente, el delegado ante la Dirección de Informática y su suplente, el delegado ante la Dirección Nacional de Elecciones y su suplente, pues recibimos la cédula de mano, si se quiere, acompañado del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaque. Esa es la cédula nueva. Ahí podemos ver en la foto al doctor Ismael Reyes Cruz, William Correa, los mellizos José y Francisco Alcántara, está el secretario general del partido, Pedro Galán, un servidor, Leonardo Suero, quien soy el delegado político del partido, César, y el compañero Fabricio. Ahí están, que fuimos cedulados los 8. Entonces, tenemos ya la cédula nueva. Si se quiere algún privilegio por el hecho, ahí estoy yo, que me están captando las huellas dactilares de los 4 dedos de la mano derecha. El que está detrás es Américo, quien es el director nacional de cedulación. Sobre ese señor ha caído una responsabilidad extraordinaria, pero la Junta Central Electoral va a salir bastante bien. Reiteramos que todo este tiempo, hasta el 12 de abril, se va a estar cedulando a personalidades, unas 4,000 personalidades de la nación dominicana que han sido favorecidos por la posición que ocupan para obtener su cédula. Pero usted podrá asistir, ciudadano dominicano, a partir del día 12, se inicia con el mes de abril. Los que cumplan años en enero, en febrero y marzo tendrán que esperar que el calendario de la vuelta, porque la cedulación termina precisamente en marzo del 2027. Para los dominicanos residentes en el exterior, la cedulación termina en enero del 2027. Si por alguna razón usted perdiese la cédula, se le extravía, no le van a pedir un nuevo plástico, sino que la Junta Central Electoral le va a dar una certificación gratuita, donde usted podrá hacer toda la diligencia habidas y por haber a las entidades públicas y privadas, las entidades de intermediación financiera, etcétera, como si fuera la cédula, pero no tendrá el plástico, sino va a tener un documento certificado por la Junta, dando a conocer a quien le interese que esa es su cédula de identidad y electoral. Es un proceso hermoso, no nos desesperemos, va a haber suficiente oficialía civil en todo el país. En algunos centros comerciales se van a poner unidades móviles, es decir que va a haber muchas facilidades. Usted no tiene que arrancar de una vez el día 12, porque también se va a trabajar los fines de semana. Usted podrá ir un domingo, un sábado, si así lo deseas, o un día de fiesta, que probablemente haya alguno entre abril y marzo del año de 2027. Es un proceso realmente rápido, una cédula que tiene 7 capas de seguridad. Mira una cosa interesante que tiene la cédula, y es que está cruzada con el registro civil. Cada ciudadano que le den una cédula, les pida una cédula de identidad y electoral, tiene su documento legal asentado en el registro civil. ¿Qué significa esto? Que por ahí anda una serie de ciudadanos dominicanos y extranjeros que han suplantado a otras personas y han tomado la documentación de personas que han fallecido. No es un cambio de plástico por plástico. Cuando usted vaya y usted haya suplantado a otra persona o a un muerto y a usted le cojan las huellas dactilares, inmediatamente va a dar una alarma de que esa persona que se está cedulando no es usted, y quizás sea apresado, porque así lo ha determinado el Pleno de la Junta Central Electoral,
para todos estos falsificadores y todos estos suplantadores de identidad sean apresados y sometidos a la justicia. Usted va a ver que en medio del proceso va a haber una campañita, y lo anuncio por aquí, una campañita negativa en contra de la Junta, de todos esos nacionales haitianos que se dicen ser dominicanos, pero que sus documentos no descansan en el registro civil de manera legal, pero tienen una cédula. Van a decir que la Junta Central Electoral le está dejando sin celular y que son dominicanos. No, usted no es dominicano. Usted hizo un truco de cámara con algún empleado deshonroso de la Junta Central Electoral que por un par de pesos se prestó a esa tratativa, violentando nuestra nacionalidad, traicionando la patria, diría yo, y le pidió ese plástico. Pero ese plástico no descansa en informaciones fidedignas, donde esté su abuelo, esté su padre, su madre, sus hermanas, etc. Y todo eso está debidamente registrado. Porque ¿qué pasa? Ahora la cédula va a tener una información importante, y es que va a decir el libro, el folio, donde usted descansa su acta de nacimiento. ¿Usted me está entendiendo? Es decir, va a haber una serie de gente, nacionales dominicanos y haitianos, que hicieron fraude, cuya cédula va a quedar no solamente cancelada, sino que no se la van a expedir y saldrá de ahí a vocear. Hay que decirle al ciudadano, para que no se lleve de canto de sirena, que la Junta Central Electoral se quedará con el plástico viejo. Cuando usted entregue su cédula y le pidan la nueva, no le van a devolver el plástico viejo, para que usted no se alarme. Porque total, ¿qué usted va a hacer con eso si no le sirve para nada? La Junta lo va a atender. Así que de eso se trata. Vamos a apoyar a la Junta Central Electoral a este proceso de celebración, que es una especie de fiesta de la democracia, adelantado a las elecciones, que también son una fiesta de la democracia, y todos los dominicanos sin trauma, sin tumulto, van a tener su cédula de identidad electoral. Naturalmente, habrán excepciones de personas que van a están enfermos, que están presos, etcétera, pero todos ellos van a ser atendidos. Si por alguna razón a usted se le pasase el mes y no pudiese ir, se van a instalar módulos para atender a esa persona específicamente. Es decir, yo me cedulo en abril, por razones X, no pude cedularme, una situación de fuerza mayor, entonces en mayo, cuando yo vaya, usted no tendrá que ir a la oficialía, sino va a haber un módulo especial, varios módulos especiales, donde se van a cedular a esa persona. Va a salir toda una campaña de publicidad a partir de marzo, donde los ciudadanos estarán debidamente enterados y enteradas de los pasos que deben dar. Apoyemos este proceso. Mire, aparte de la celebración y hablando de nacionales haitianos, hubo un nacional haitiano que amenazó al dirigente que preside la antigua orden, Ángelo Vázquez, porque él hizo una advertencia a los haitianos ilegales que viven en Los Minas, fruto de que un nacional haitiano de 17 años mató a un joven dominicano de 14 porque se disputaban el amor, el cariño de una joven. Entonces el haitiano lo mató, y fruto de eso la indignación que provocó en Los Minas y en otros lugares del país, sobre todo en el Gran Santo Domingo, provocó que Ángelo Vázquez, quien dirige la vieja orden, fuera a Los Minas e hicieran la semana pasada un encuentro, una especie de marcha. Bueno, pues apareció un haitiano amenazando a Ángelo Vázquez, que nosotros queremos que ustedes lo oigan, y luego que lo oigan haremos algún comentario. Adelante, señor director. No voy a abundar mucho. Ángelo, te habla Pedro. Tú le diste 15 días a los haitianos de Los Minas para que se larguen por ese joven que se desvivió. Lamentablemente, uno lo siente porque somos seres humanos. Déjame decirte algo. El que hace su hecho, ese debe pagar.
pero no todos. Porque si usted observa cuántos niños haitianos ustedes no han matado aquí, y usted ha visto los haitianos ni siquiera levantándose en contra de ustedes. Mira el niño pelotero que ustedes mataron. Mira a Séfora que ustedes mataron. Este otro de Esperanza que ustedes mataron. Si mal recuerdo, también en Puerto Plata pasó lo mismo. Violan una aquí en Higüey y ahora aquí en Baní otra de nacionalidad haitiana. Ahí usted no salió a hablar, ¿verdad que no? Para eso tú no eres patriota, ¿verdad? Porque esa gente no son de aquí. Aún naciendo aquí, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Este que te está hablando nació aquí. Y yo te juro, con el ejército, que tú vayas a mi casa. Oye, no lleve policía ni guardia. Y yo quisiera que tú llegaras a mi casa. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer contigo? Que la cabeza tuya, yo la pico como picar la cabeza de un cerdo. Porque tú no eres nadie. Te quieres atribuir cosas que no te pertenecen. Tú puedes vociferar en la calle. Porque es un derecho. Pero atribuirte, tú... Yo quisiera que viniera uno de ustedes a mi casa, que vienen a entrar. Oye, que vienen a entrar. Que, oye, tú vas a dejar de cobrar cuarto. Pero lo que yo te voy a hacer, hermano mío, mira. Oye, el diablo lo sabe. Oye, ni el diablo que está en el infierno lo sabe. Va a pasar lo que tú vas a pasar. Te esperamos aquí. Dale. Bueno, pueden ver ustedes el nacional haitiano, del cual no tenemos el nombre, la amenaza que hacen. Todo eso son pronunciamientos por las redes sociales y amenazas con carabina vacía. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y cuánta arma de destrucción masiva tiene este haitiano? Lo que sí, él tiene que ser apresado. Porque en tierras dominicanas está amenazando a un dominicano. Que equivocado no, defiende nuestra patria. Y no puede estar equivocado el que defienda la patria. Puede estar equivocado en el uso del método, pero necesariamente tiene simpatía Ángelo Vázquez, y este haitiano hace una serie de alusiones que le va a picar la cabeza como si eso fuera un cerdo. Eso basta para que el Ministerio Público de la zona lo aprese y lo someta por amenaza. Además, habría que ver su estatus, si está legal, porque se supone que debe estar legal un tipo que hace ese tipo de amenaza. Entonces, hace uso de algunos hechos aislados que han acontecido en cuanto a que dominicanos han tenido confrontación con haitianos y han pasado cosas desagradables. La cuestión es que ese individuo tiene que ser apresado y sometido a la justicia para que se ponga el precedente. Mire, una cosa importante que pasa en República Dominicana, pero que deja mucho que desear. Algunos funcionarios, cuando van a hacer una inauguración, pues vemos que el presidente va a asistir, como de una forma u otra, la calle o la callecita, el pedazo de tramo donde el presidente va a llegar, si es una escuela, si es un centro deportivo, lo pavimentan, lavan los contenedores, recogen la basura para lavarle la cara al sector. Y eso es un engaño y una estafa al señor presidente y al público. Entonces yo creo que el presidente de la República debe dar una muestra de que no lo están cogiendo los funcionarios de tonto útil. Y es que cuando inaugure algo, entonces le diga al funcionario encargado y a quien hizo la lavadita de cara de la calle, vamos a caminar un par de cuadras, plantación adentro. Porque el presidente con su seguridad, no hay ningún temor. Además, este pueblo, el presidente Luis Abinader le tiene cariño, como le tiene cariño a todos los presidentes, y probablemente haya que uno que otro opositores, pero no se utilice el tremendismo de vocearle ni decirle cosas al presidente, mucho menos agredirlo. Dios libre. Entonces el presidente tiene que salir a pies
plantación adentro, 2 o 3 cuadras después de que inaugura el edificio y con tiempo suficiente para que devele a estos funcionarios falsantes que se burlan de la voluntad del presidente, que en ocasiones le da recursos para acometer tal o cual obra, o cuando no, de los ciudadanos de ese sector. Presidente, hágase eso y usted verá con cuánta sorpresa usted se va a encontrar. Naturalmente tiene que destituir al charlatán ese que le lava la cara, tapa un hoyo, recoge la basura a un tramo de calle para que usted crea que todo el sector está así. Y van y le dicen, presidente, que el sector está de esa forma, que está arregladito, siendo mentira. Y usted, quizá en su buena fe, pues le da recursos a esos funcionarios para que utilicen ese dinero del erario que muchas veces pues lo desvían para otros fines. Haga eso, señor presidente, como debe hacer el señor presidente, yendo al Hospital Municipal del Valle en Atomayor, para que ustedes vean que ese arreglista que dirigía la Dirección Nacional de Salud, Mario Lama, o el ministro de Salud Pública, lo que hacen con los recursos del erario. Ahora han designado a un señor de apellido Landrón que debería darse un viajecito por este hospital público. Y miren la condición en que está este hospital. Vamos a ver, señor director. Mire la basura que está y las aguas residuales y aguas servidas que rodean ese hospital. Mire cómo están una que otras sillas, una que otro instrumento, mire, lleno de basura el patio del hospital. Mire, mire. ¿Usted cree que eso sea posible en un lugar donde deben haber conserjes, en un lugar que probablemente se gaste dinero? Mire cómo está ¿qué es eso? ¿Una sala de emergencia o un quirófano de operación? Mire un tanque viejo ahí, que inclusive se viola el protocolo, porque si en ese tanque se echan desechos humanos, eso debe estar con una funda roja debidamente identificado. Pero observe la suciedad que se ve en el entorno. Entonces ese tipo de cosas tienen que ser naturalmente corregidas. Y hablamos de la basura. ¿Es posible que el entorno de un hospital público esté en estas condiciones? Gastando dinero público sin necesariamente... Mire las aguas, ahí se da cualquier cantidad de mosquitos, cucarachas, ratones y demás hierba aromática, que para dónde van a coger, para el hospital. Pero bueno, vamos a esperar que se le ponga el cascabel al gato. Señores, los chinos están celebrando el año nuevo del caballo de fuego. Los chinos van por el año 4600 y pico. Oiga eso, y nosotros estamos celebrando el 2026. Los chinos nos doblan en términos de antigüedad. Ellos están celebrando el año 4600 y algo. Pero miren qué uso hacen los chinos de la tecnología. Vamos a ver, señor director, este videito. A ver, cuando lo tenga listo. Los chinos han avanzado bastante. ¿Lo tenemos? Belleza, qué belleza. Todas esas imágenes que se ven en el firmamento, en el cielo, se dibujaron, si el término puede utilizarse, con más de 10.000 drones. Ahí tenemos el caballo, que el año nuevo chino está dedicado al caballo. Mire qué árbol tan bello. Los chinos demostraron tener una capacidad extraordinariamente tecnológica cuando montaron los Juegos Olímpicos en Beijing, que dieron una demostración de tecnología en ese entonces, eso hace casi 20 o 25 años,
que se celebraron los Juegos Olímpicos en Beijing, en China, y uno vio los fuegos artificiales, pero no eran fuegos artificiales. Lo que vio la gente era el uso de tecnología. Ahí no se quemó un mito y se dio una cosa extraordinaria, que luego se celebraron los siguientes Juegos Olímpicos en Londres, Gran Bretaña. Yo dije, bueno, qué alta le pusieron la vara los chinos a los europeos. La cuestión es esa, el uso de la tecnología trae maravilla. De repente usted verá a los políticos de aquí utilizando en la noche a esos drones, haciendo campaña. Es costosa, pero bueno, se ve muy bonita. Fulano de tal alcalde, fulano de tal presidente con esos drones. Allá hay más de 10.000 drones. Sí, lo contratan a las empresas chinas, pero yo creo que como se hace negocio en todo el mundo, vendrán y harán ese tipo de espectáculos. O para el cierre de una campaña política, que regularmente el cierre se hace en la noche, un espectáculo de drones en el cielo. Creo que aquí se han utilizado algunos, pero no con la cantidad y colorido que lo utilizan los chinos. Ya para concluir, vamos a dar otro videito, a ponerle al conocimiento de ustedes, cómo los chinos han logrado que los robots de inteligencia artificial pues sustituyan a los seres humanos en la práctica del arte marcial. Adelante, señor director. Pueden ver ustedes a esos robots de inteligencia artificial acompañados de niños que hacen los mismos movimientos que los humanos. Fíjese hasta dónde ha llegado la tecnología. En ocasiones veíamos ese uso de la capacidad tecnológica de manera incierne, y empezó el uso de la robótica, que yo recuerde, en la fabricación de autos. Veíamos robots que hacían la soldadura, la pintura de los vehículos, pero nunca pensamos jamás que se iba a exponenciar de esa manera. Naturalmente eso trae como consecuencia el uso de las máquinas, que sea desplazada la inteligencia del hombre, vamos a decir, la fuerza física. Por ejemplo, usted se encuentra, ya que hay práctica, a los robots cosechando los frutos que se siembran de temporada en un determinado país, recogiendo manzanas, recogiendo café. Naturalmente que también para eso se utilizan máquinas mecánicas, robóticas, que permiten que el producto sea cosechado, inclusive ahí mismo hasta enfundado, que salga de ahí para el mercado. Esos son adelantos extraordinarios. Ahí se está desplazando naturalmente la fuerza física. Aquí en República Dominicana veíamos con cierto nivel de asombro cuando aparecieron las máquinas come sola, que era la que hacían las perforaciones para hacer los túneles, y algunas zanjas, por así decirlo, para la instalación de tuberías, que antes se hacía manual. Usted veía en las calles cientos de hombres trabajando de manera física, poniendo su fuerza muscular para hacer una zanja de determinada longitud. Eso fue sustituido por una máquina que hace el trazado perfecto, saca el material y inmediatamente a través de una correa transportadora lo va tirando encima de un camión. Eso desplazó cualquier cantidad de mano de obra dominicana y haitiana, que era lo que hacían ese tipo de trabajo. Creo que todavía se utilizan para hacer cisternas, pero cada día más ha ido desapareciendo el uso de la fuerza muscular humana en ese tipo de trabajo, y la tecnología se ha ido realmente imponiendo. Fíjese ahora, por ejemplo, en el periodismo, en la rotativa, todo ese personal de periodismo que estaba en una sala montando un periódico va a ser desplazado. Hubo el anuncio recientemente de que, por ejemplo, un periódico emblemático como El Nacional ya va a dejar de salir en papel, va a ser digital. ¿Qué implica? Que cientos de personas en todo el país dejarán de ganarse la manutención, porque esos canillitas que venden al pregón el periódico,
en la calle. Nosotros que vendimos Nacional en los años 70, ahí por allá, por la central del Sánchez Payá, Simón Bolívar, Capotillo, nosotros vendíamos periódicos. Eran a 10 centavos los periódicos. Y por cada periódico que uno vendiera se ganaba 3 cheles. Pero imagínense, para ganarse 100 pesos, usted tendría que vender casi 30 o 40 periódicos. Y en ese entonces, el ciudadano, igual que hoy, no leía mucho. Solo leía y compraban los periódicos los izquierdistas y uno que otros intelectuales. Pero de eso se trata. Bueno, vamos nosotros entonces, por el día de hoy, a despedir el programa, haciéndole un llamado final al Ministerio de Medio Ambiente para que se traslade a la comunidad de Los Corozos en Pedro Brán, porque ahí una familia, le llaman la familia Pineda, sus miembros le han rentado 100 tareas de tierra a un ingeniero que va a utilizar ese arrendamiento para extraer material que ya lo están sacando, pero traerá como consecuencia que una explotación mineral, si el término mineral puede utilizarse para mencionar arena y agregado, a cielo abierto, y va a depredar cualquier cantidad de árboles centenarios que hay ahí y malezas que son importantes para la retención del agua y para que algunas especies que anidan por ahí no se vayan, no emigren. Pero en la medida que vaya avanzando la explotación, se acercarán peligrosamente al río Osama. Esa gente no tiene licencia para explotar eso. Es para que un ingeniero se lucre, y la alcaldía de Pedro Brán, que dirige el señor Mello, un garrochita, y digo garrochita porque ganó la alcaldía con los votos de la Fuerza del Pueblo y antes de juramentarse se fue para el PRM. Un individuo que ha dejado mucho que desear, un individuo que tiene un cuerpo de bomberos ahí en Pedro Brán, en la autopista Duarte, que parece una posilga. Entonces sería interesante que el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enrique, haga una visita por ahí con sus inspectores, que ya fueron a hacer muestreo, pero no es que muestreo, es que los árboles no pueden depredarse. Ahí va a haber un pasivo ambiental, señores, que tomará siglos para volverlo a reponer, solamente para que un ingeniero se lucre de todo ese material que hay ahí y naturalmente el ayuntamiento de Pedro Brán reciba una que otra migaja por los dineritos que va a recibir por el pago de arbitrio. Con esto nosotros concluimos, combinándolo a todos ustedes, que nos reencontremos la próxima semana para llevarle otra entrega más de su espacio, el otro enfoque. Que tengan buen fin de semana, que el manto protector del Señor Jesucristo y la Virgen de la Altagracia lo cubra a ustedes y sus familiares. Mucha prudencia, mucha tranquilidad en este fin de semana y nos reencontraremos el próximo viernes. Adelante, señor director.